Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y a mí también. Vamos a hablar de una explosión de amor, de química en pantalla que nos ha robado el corazón a muchos de Demet Özdemir y Can Yaman. Y más específicamente vamos a analizar cómo su amor en la ficción, ese amor épico que nos regalaron en Erkenzikuş, sigue resonando con fuerza y cómo la gente todavía los adora como una estrella, como Can Somos. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y por supuesto, mucho amor por esta pareja icónica. Antes de que nos lancemos de lleno, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Aprieta ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido que te guste. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de vuelta. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí, vamos a empezar. Can Somos, esa etiqueta que nació del amor y la admiración por Can Yaman y Demet Özdemir como pareja, no es solo una etiqueta, es un sentimiento. Es la expresión de un deseo colectivo de verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aunque el tiempo ha pasado desde el final de Erkenzikuş, ese fuego sigue vivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Primero hablemos de la química. ¡Ay, la química! Esa cosa intangible que te hace sentir mariposas en el estómago con solo ver a dos personas interactuar. Y vaya que Can y Demet la tenían, y en cantidades industriales. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en la pantalla, se podía sentir la chispa. Esa tensión, esa atracción, esa conexión era palpable, real, casi podías tocarla. No era solo una cuestión de buena actuación, era algo más profundo, algo que nacía de la genuina complicidad entre ellos. Y es que viéndolos en Erkenzikuş, era fácil creer que eran Can Divit y Sanemayın, y no simplemente actores interpretando un papel. Se entregaron por completo a sus personajes, los vivieron, los sintieron. Y eso, mi gente, es lo que marca la diferencia. Cuando un actor se conecta de verdad con su personaje, cuando se permite ser vulnerable y auténtico, el público lo nota. Y lo recompensa con su cariño y admiración. Pero no solo la química fue la clave de su éxito. También influyó mucho la historia que les tocó interpretar. Erkenzikuş es una comedia romántica, sí, pero es mucho más que eso. Es una historia sobre el amor verdadero, sobre perseguir tus sueños, sobre superar tus miedos, sobre la importancia de ser uno mismo. Y Can y Demet supieron transmitir todos esos mensajes con una sensibilidad y un carisma que cautivaron a audiencias de todo el mundo. Recordemos esos momentos icónicos, el primer beso bajo la lluvia, las noches estrelladas en la cabaña, las discusiones apasionadas en la agencia. Cada escena era una joya. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, todo estaba cargado de emoción y significado. Y Can y Demet, con su talento y dedicación, lograron que esos momentos fueran inolvidables. Además, la dinámica entre Can y Sanem era simplemente adorable. Él, el fotógrafo aventurero y cosmopolita, pero con un corazón noble y una necesidad de encontrar un lugar donde echar raíces. Ella, la chica soñadora e ingenua, pero con una valentía y una determinación que la impulsaban a superar cualquier obstáculo. Eran opuestos, sí, pero se complementaban a la perfección. Él le enseñó a ella a volar, a creer en sí misma, a perseguir sus sueños. Y ella le enseñó a él a amar de verdad, a valorar las pequeñas cosas, a encontrar la felicidad en la sencillez. Y más allá de la pantalla, la relación entre Can y Demet también alimentó la fantasía de sus fans. Las fotos que compartían en redes sociales, las entrevistas que concedían juntos, los momentos de complicidad que se filtraban a la prensa, todo contribuía a crear una imagen de pareja perfecta. Una imagen que quizás no era del todo real, pero que alimentaba la esperanza de muchos de verlos juntos también en la vida real. Es cierto que con el tiempo ambos han seguido sus propios caminos. Can ha triunfado en Italia y otros proyectos internacionales, mientras que Demet ha consolidado su carrera en Turquía con series y películas muy exitosas. Ambos han encontrado el amor en otras personas y han construido sus propias vidas. Pero la magia de Can Somos sigue viva en el corazón de sus fans. Y es que a veces el amor que sentimos por una pareja en la ficción trasciende la pantalla. Nos identificamos con sus personajes, nos emocionamos con sus historias, nos inspiramos en su amor.
Y ese amor, esa emoción, esa inspiración perduran en el tiempo, incluso cuando la serie termina y los actores siguen adelante. Can Somos es un ejemplo perfecto de esto. Es la prueba de que el amor verdadero, aunque sea en la ficción, puede tener un impacto real en nuestras vidas. Puede darnos esperanza, puede inspirarnos a ser mejores, puede recordarnos que el amor, en todas sus formas, es lo más importante. Y aunque quizás nunca veamos a Can y Demet juntos fuera de la pantalla, siempre podremos recordar y celebrar el amor épico que nos regalaron en Nerkenzikus. Un amor que, como una estrella, seguirá brillando con fuerza en nuestros corazones. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este viaje. Espero que hayan disfrutado recordando con nosotros la magia de Can Somos y el amor que nos regalaron Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, hemos hablado de la explosiva química entre Can y Demet, de cómo su interpretación en Nerkenzikus nos robó el corazón, del impacto que tuvo su relación en la pantalla y fuera de ella, y de cómo, a pesar del tiempo, el amor que sentimos por Can Somos sigue vivo. Gracias por haber llegado hasta aquí y por compartir este momento conmigo. Significa mucho para mí. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su escena favorita de Can y Sanem? ¿Qué es lo que más les gusta de Demet y Can como pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Somos, y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Pero esperen un momento. Antes de que realmente nos despidamos, quiero profundizar un poquito más en este fenómeno llamado Can Somos. Porque, seamos honestos, no es algo que veamos todos los días. No todas las parejas de la pantalla logran generar este nivel de devoción y cariño en el público. Así que vamos a destripar un poco más esta fórmula mágica, y vamos a explorar algunos de los factores clave que contribuyeron a su éxito. Una de las cosas que creo que realmente conectó con la gente es la autenticidad que transmitían Can y Demet. En un mundo donde muchas veces la imagen pública es cuidadosamente construida y filtrada, ellos parecían ser genuinos, reales. No tenían miedo de mostrarse tal como eran, tanto dentro como fuera del set de grabación. Y eso para el público es muy refrescante. Claro, la serie en sí también jugó un papel fundamental. Nerkenzikus no era solo una comedia romántica más. Tenía una trama bien construida, con personajes complejos y bien desarrollados. Y lo más importante, tenía un mensaje positivo y esperanzador. La serie nos recordaba que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por nuestros sueños, y que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. Y no podemos olvidar el papel crucial de las redes sociales. En la era digital en la que vivimos, las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para conectar con el público. Y Can y Demet supieron utilizarlas de manera magistral. Compartían fotos y vídeos detrás de cámaras, interactuaban con sus fans, respondían a sus preguntas. Creaban una comunidad en torno a la serie y a su relación. Y eso, por supuesto, fortaleció aún más el vínculo entre ellos y sus seguidores. Pero volviendo a la química, ¿cómo se crea esa magia en la pantalla? ¿Es algo que simplemente sucede, o hay algo más detrás? Bueno, creo que es una combinación de varios factores. Por un lado, está el talento natural de los actores. Can y Demet son ambos actores muy talentosos, con una gran capacidad para conectar con sus personajes y transmitir emociones. Pero también hay un componente de trabajo duro y dedicación. Para crear una química creíble en la pantalla, los actores tienen que trabajar juntos, ensayar, conocerse, construir una relación de confianza y respeto. Y por supuesto tienen que estar dispuestos a ser vulnerables y a entregarse por completo a sus personajes. Y por último, pero no menos importante, está el factor suerte. A veces simplemente hay una conexión inexplicable entre dos personas. Una chispa que se enciende y que es imposible de ignorar. Y eso es lo que creo que pasó entre Can y Demet. Había algo especial en su relación, algo que iba más allá de la actuación y que resonaba profundamente con el público. Ahora bien, es importante ser realistas.
La imagen de pareja perfecta que se proyectaba en la pantalla y en las redes sociales no era necesariamente la realidad. Como cualquier relación, la de Khan y Demet también tuvo sus altibajos, sus momentos de tensión y conflicto. Y al final decidieron seguir caminos separados. Pero eso no significa que lo que vivieron en Erkencikus fuera falso o insignificante. Al contrario, creo que fue una experiencia muy valiosa para ambos. Les permitió crecer como actores, conectar con el público a un nivel muy profundo, y crear recuerdos que durarán toda la vida. Y para nosotros, sus fans, nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar, soñar. Nos mostraron el poder del amor, la importancia de la amistad, y la belleza de perseguir nuestros sueños. Y eso, mi gente, es algo que nunca olvidaremos. Así que sí, Khan Somos sigue vivo. No como una relación romántica real, quizás, pero sí como un símbolo de esperanza, de amor verdadero y de la magia del cine y la televisión. Un símbolo que seguirá inspirando a generaciones de fans a creer en el poder de los sueños y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero, incluso en los lugares más inesperados. Y ahora sí, de verdad, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y apasionado de la magia de Khan Somos. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué otros factores creen que contribuyeron al éxito de esta pareja? ¿Qué les pareció la serie Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo. Y no se olviden de suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Can Yaman y de Method Demir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y para ponerle la cereza al pastel, hablemos un poco sobre el legado de Erkencikus. Porque la serie no solo catapultó la fama de Khan y Demet, sino que también dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el panorama internacional de las telenovelas. Erkencikus rompió moldes y desafió las convenciones de las comedias románticas tradicionales. Introdujo personajes más complejos y realistas, abordó temas sociales relevantes, y apostó por un estilo visual más moderno y sofisticado. Además, la serie fue un éxito rotundo en términos de audiencia. No solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia. Y esto, por supuesto, abrió las puertas a otros proyectos turcos en el mercado internacional, contribuyendo a consolidar la posición de Turquía como uno de los principales productores de contenido audiovisual del mundo. Y no podemos olvidar el impacto económico de la serie. Erkencikus generó millones de dólares en ingresos por publicidad, ventas internacionales, licencias de productos y turismo. La serie atrajo a miles de fans de todo el mundo a Turquía, quienes querían conocer los lugares donde se filmó la serie, comprar recuerdos y sentirse más cerca de sus ídolos. En resumen, Erkencikus fue mucho más que una simple comedia romántica. Fue un fenómeno cultural, social y económico que dejó una marca indeleble en la historia de la televisión. Y gran parte de este éxito se debe a la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes lograron dar vida a personajes entrañables y crear una historia de amor que resonó profundamente con el público. Así que brindemos por Khan Somos. Por su talento, su dedicación, su pasión, y por habernos regalado momentos inolvidables. Que su luz siga brillando con fuerza en nuestros corazones. Y ahora sí, de verdad me despido. Gracias por acompañarme en este viaje. Los quiero. Hasta la próxima.